La leyenda del maíz, cuando los dioses crearon a la humanidad. Capítulo 1. El silencio de los dioses. En una era anterior al tiempo, cuando aún no existían ni los hombres ni el maíz, el cielo estaba cubierto por un manto de misterio y los dioses se reunían en secreto sobre la gran ciudad sagrada de Teotihuacán. El mundo, vacío de almas verdaderas, esperaba una nueva creación. El cielo amanecía en tonos rojos y dorados sobre la gran meseta del Anáhuac. Las nubes flotaban como serpientes dormidas, y el viento apenas rozaba las piedras del templo del sol. En lo alto, reunidos en círculo sobre el altar mayor, estaban los dioses. Sus rostros, antiguos como los volcanes, mostraban preocupación. Quetzalcóatl, el serpiente emplumada, caminaba lentamente alrededor del círculo. Sus plumas brillaban como el jade al amanecer, y sus ojos, sabios y tristes, se clavaban en el horizonte. Ya lo intentamos todo, dijo con voz profunda. Hombres de barro, demasiado frágiles. Se deshacían con la lluvia. Hombres de madera, sin alma, sin compasión. Se olvidaron de nosotros. Y los de piedra, crueles, destructores. Tuvieron que ser eliminados. Tal vez sea el destino, murmuró Tezcatlipoca, con su espejo de obsidiana en la mano. Tal vez los humanos no deban existir. No lo acepto, respondió Quetzalcóatl, deteniéndose frente a él. Este mundo fue creado para la vida. Solo nos falta el ingrediente correcto, algo que les dé alma, corazón y memoria. Xochiquetzal, diosa de la belleza y el amor, habló por primera vez. ¿Y cuál sería ese ingrediente? El silencio cayó como un manto. Y entonces, Quetzalcóatl pronunció la palabra sagrada. El maíz. Un murmullo recorrió el círculo. Todos sabían lo que significaba. El maíz no era solo un alimento. Era vida, era ofrenda, era canto, era espíritu. El maíz era divino. Tlaloc, dios de la lluvia, frunció el ceño. El maíz está escondido en lo profundo de Tonacatepetl, la montaña del sustento. Y nadie ha logrado entrar. Está sellada con fuego, piedra y sombra. Entonces yo entraré, dijo Quetzalcóatl sin dudar. Lo encontraré. Lo traeré. Y con él, formaremos a los verdaderos hijos del sol. Una figura joven se adelantó entre los dioses. Era Tepoztecatl, dios del pulque, la transformación y los secretos del corazón. Su cabello era oscuro y sus ojos brillaban con chispa de travesura. Yo voy contigo, serpiente vieja, dijo con una sonrisa. Necesitarás a alguien que no le tema a lo desconocido. Quetzalcóatl lo miró con sorpresa, pero asintió. Sabía que el camino sería largo y lleno de pruebas. Y tal vez, la juventud de Tepoztecatl sería una luz en medio de la oscuridad. Mientras los dioses se preparaban para el viaje, algo se agitaba en el inframundo. En lo más profundo del Mictlán, donde las almas vagaban sin rumbo, una sombra se movía con dolor y esperanza. Era Isel, un espíritu olvidado, una mujer que en vida había pertenecido a la raza de madera. No tenía carne, pero tenía recuerdo. Recordaba el aroma del maíz, aunque nunca lo había probado. Lo había soñado, lo había sentido, como una canción que nunca llega a cantarse. Cada noche, Isel se acercaba al límite del Mictlán, buscando una salida. Pero siempre encontraba las puertas cerradas. Si tan solo pudiera volver, susurraba. No como antes, sino con alma verdadera. Esa noche, una mariposa negra voló sobre su cabeza. Nunca antes algo tan bello había entrado al inframundo. Y detrás de ella, una voz antigua, suave como la tierra húmeda, la llamó. Isel, el mundo te necesita. De vuelta en Teotihuacán, los dioses trazaban los símbolos sagrados sobre el suelo. Las estrellas parecían inclinarse hacia la tierra. Era el momento. Chicomecoatl, diosa del maíz y de las cosechas, se acercó a Quetzalcóatl y colocó en su mano una pequeña piedra dorada. Esto es un fragmento del espíritu del maíz. Solo se abrirá el camino si el corazón que lo lleva es puro. Gracias, hermana, dijo él. No fallaré. Al amanecer, Quetzalcóatl y Tepoztecatl partieron. Atravesaron el valle, cruzaron ríos y caminaron entre nopales y magueyes. El viento traía consigo presagios y cantos de aves que ya sabían lo que venía. Y allá, en lo alto del cielo, un trueno sin nube anunció algo más. Mictlantecutli, señor de los muertos, había abierto los ojos tras siglos de letargo. Él también recordaba el maíz, y no estaba dispuesto a dejarlo ir. El destino del mundo estaba en movimiento. El maíz esperaba, dormido en la montaña. Las almas susurraban en el viento. Y el viaje, apenas comenzaba. Capítulo 2. El camino hacia Tonacatepetl.
La luz del amanecer acariciaba las montañas del Anáhuac mientras Quetzalcóatl y Tepoztecatl caminaban entre los cactus y las piedras milenarias. Su destino, la montaña sagrada Tonacatepetl, donde se ocultaba el maíz. Su misión, traer de vuelta el alimento divino para crear a la nueva humanidad. Pero el camino estaba lleno de peligros y secretos que ni los dioses conocían. Los primeros pasos de la travesía fueron silenciosos. El viento silbaba entre los árboles y los cerros susurraban antiguos cantos de advertencia. Quetzalcóatl, con su andar firme, no desviaba la vista del horizonte. Llevaba en su pecho la piedra dorada que Chicomecoatl le había entregado. Sentía su calor palpitando como si tuviera vida propia. A su lado, Tepoztecatl no podía contener su curiosidad. ¿Siempre es así de silencioso cuando uno va a robarle algo a una montaña? Preguntó con una media sonrisa. No vamos a robar, respondió Quetzalcóatl sin mirar. Vamos a liberar lo que nunca debió ser encerrado. El joven dios chasqueó la lengua. Pues yo solo espero que esa montaña no tenga dientes. Pasaron junto a un lago cristalino donde antiguamente las estrellas caían a beber. En la orilla, unas aves de plumas azules giraban en círculos, como si supieran que algo importante estaba por suceder. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más espeso. Los árboles crecían torcidos, y sus ramas se entrelazaban como dedos de ancianos. Fue ahí donde la noche cayó de pronto. No era el anochecer natural del sol ocultándose. Era algo más, denso, pesado. Una sombra que no venía del cielo, sino del mismísimo corazón de la tierra. Ya lo sienten, murmuró Quetzalcóatl, deteniéndose. Los guardianes de Tonacatepetl. De entre la niebla surgieron figuras esqueléticas, con cuerpos de humo y ojos brillantes como brasas. Eran las Tzitzimimes, estrellas caídas que odiaban la luz del nuevo sol. Sus voces eran como cuchillos en el oído. No están permitidos aquí, dijeron en coro. El maíz no debe despertar. El maíz pertenece al silencio. Tepoztecatl dio un paso adelante, alzando su bastón sagrado hecho de hueso y obsidiana. ¿Y si insistimos? Las criaturas se abalanzaron con chillidos. Comenzó la batalla. Quetzalcóatl trazó círculos de luz en el aire con su cola emplumada. Cada movimiento generaba ondas que desintegraban a las sombras. Pero eran muchas. Demasiadas. Tepoztecatl giraba sobre sí mismo, invocando la embriaguez sagrada del mezcal para confundirlas, pero se fatigaba. Una de las Tzitzimimes lo sujetó por la pierna y lo arrastró hacia una grieta. Tepoztecatl, gritó Quetzalcóatl. Con un rugido, el joven dios lanzó su bastón hacia arriba, creando una explosión de luz que lo liberó. Cayó al suelo jadeando, pero sonriendo. Te dije que esto iba a ponerse interesante. Las criaturas desaparecieron poco a poco, disueltas por el poder de los dioses. El silencio volvió, pero esta vez con un peso nuevo. El camino está protegido, dijo Quetzalcóatl. No será fácil. Nada que valga la pena lo es, respondió Tepoztecatl, recuperando el aliento. Siguieron avanzando por un sendero antiguo, marcado por piedras con glifos olvidados. El aire se volvió dulce, y un aroma a flores frescas lo envolvió todo. Frente a ellos apareció una figura luminosa, con cabello largo trenzado con mazorcas pequeñas y ojos color tierra húmeda. Era Chicomecoatl, diosa del maíz. Han dado el primer paso, dijo con voz suave, pero firme. Pero deben saber que la montaña no solo guarda al maíz, guarda la memoria del mundo. Quetzalcóatl se inclinó con respeto. Estamos listos, hermana. Lo haremos juntos. Entonces escuchen bien, respondió ella, mientras arrancaba una de las mazorcas de su trenza y la colocaba sobre una piedra. El maíz tiene espíritu. Pero ese espíritu ha sido herido, olvidado, temido. Para encontrarlo, deberán caminar con humildad, ofrecer parte de sí y mirar hacia adentro. Solo así la montaña se abrirá. ¿Y si fracasamos? Preguntó Tepoztecatl. Chicomecoatl sonrió con tristeza. Entonces no habrá humanidad. Solo polvo. Y sombra. Con un gesto de la diosa, un camino se abrió entre los árboles. Era estrecho, empedrado, y llevaba hacia la falda de Tonacatepetl, que ya se alzaba imponente a lo lejos, con su cumbre cubierta de nubes negras. Vayan. El corazón de la montaña los espera. Los dos dioses continuaron, con el peso del destino en sus espaldas. Atrás, Chicomecoatl desapareció entre las flores. Mientras tanto, en lo más profundo del Mictlán, Isel sintió algo dentro de sí. Una vibración. Un recuerdo. Una voz. El maíz viene. Las puertas del inframundo temblaron. Y el señor de la muerte, Mictlantecutli, abrió los ojos una vez más.
Sentía que algo le estaban arrebatando. Si el maíz regresa, yo también volveré, susurró con voz de hueso seco. La noche estaba por cambiar. La montaña estaba viva. Y los dioses, aún sin saberlo, se acercaban a un destino que los transformaría para siempre. Capítulo 3. El corazón de la montaña. Después de un largo y peligroso trayecto, Quetzalcóatl y Tepoztecatl han llegado al pie de Tonacatepetl. La montaña sagrada, donde se oculta el maíz, los espera en silencio. Pero para entrar en su corazón, no bastará con fuerza divina, deberán enfrentarse a sus propios miedos y hacer un sacrificio profundo. El cielo se oscurecía mientras la cima de Tonacatepetl se perdía entre nubes densas, pesadas, como si fueran aliento de antiguos gigantes. A sus pies, Quetzalcóatl y Tepoztecatl contemplaban la inmensidad de la montaña, sintiendo que cada piedra los observaba. Nunca imaginé que una montaña pudiera respirar, murmuró Tepoztecatl, con los ojos fijos en la cima. Y en efecto, Tonacatepetl respiraba. Se oía un retumbo bajo los pies, como un corazón latiendo bajo tierra. La tierra no estaba muerta. Estaba viva. Y el maíz, encerrado en su centro, esperaba. Frente a ellos, una cueva oculta entre raíces se abrió con un crujido profundo. Era la boca de la montaña. Aquí es, dijo Quetzalcóatl. De aquí no hay vuelta atrás. Entraron. El interior era oscuro, pero cálido. Las paredes brillaban tenuemente con cristales verdes incrustados como escamas. Un aroma a tierra mojada y flores secas llenaba el aire. Cada paso que daban resonaba como si alguien lo siguiera. ¿Te das cuenta?, susurró Tepoztecatl. No hay silencio aquí. Solo susurros. Son las voces de quienes intentaron antes, respondió Quetzalcóatl. Guerreros, sabios, incluso otros dioses. Ninguno lo logró. ¿Y tú crees que nosotros sí? No lo creo. Lo siento. Siguieron avanzando hasta que el túnel desembocó en una cámara enorme, redonda como el ombligo del mundo. En el centro, una piedra en forma de corazón latía con luz dorada. A su alrededor, un círculo de símbolos antiguos brillaba débilmente. Era la puerta al corazón del maíz. ¿Qué es esto?, preguntó Tepoztecatl, maravillado. Es el sello de Tonacatepetl, dijo Quetzalcóatl, acercándose lentamente. Para entrar, hay que ofrecer algo a cambio. ¿Un sacrificio? Sí, pero no sangre. No esta vez. Colocó su mano sobre la piedra. En ese instante, la cámara entera tembló. Una voz antigua, grave como trueno contenido, retumbó desde lo profundo de la montaña. ¿Qué traes para dar? Quetzalcóatl cerró los ojos y habló con el alma. Traigo mi memoria, mi dolor, mi amor por la humanidad. La piedra comenzó a brillar más fuerte, pero la voz continuó. No basta, ¿qué parte de ti estás dispuesto a dejar atrás? El dios respiró hondo. Se quitó una pluma de jade de su corona, símbolo de su poder, y la colocó sobre la piedra. La piedra la absorbió, pero no fue suficiente. Tu poder no vale si no viene del corazón. Entonces, Quetzalcóatl se arrodilló, colocó ambas manos sobre la piedra y permitió que una parte de su esencia divina, su fuerza vital, fluyera hacia el sello. Un rayo de luz lo atravesó. Gritó. Sus ojos brillaron como estrellas en agonía. La cámara se sacudió, las paredes crujieron. Quetzalcóatl, gritó Tepoztecatl, corriendo hacia él. No te acerques, respondió con dificultad. Es necesario. Finalmente, el sello se abrió. La piedra en el centro se partió y dio paso a un túnel de oro puro. Del otro lado, se sentía una presencia cálida, viva, como una madre esperando a su hijo. Quetzalcóatl cayó de rodillas, exhausto. Tepoztecatl lo sostuvo. Eso fue una locura. ¿Por qué no me dejaste hacerlo? Porque tú aún tienes mucho que vivir, dijo Quetzalcóatl, sonriendo débilmente. El maíz necesita corazones jóvenes, y tú tienes uno. Avanzaron por el túnel, que parecía eterno. Pero al final, llegaron. El corazón del maíz era un jardín oculto dentro de la montaña. Espigas de maíz dorado crecían suspendidas en el aire, iluminadas por una luz que no venía del sol. Las plantas cantaban, sí, cantaban. Era un murmullo dulce, ancestral, como una nana para los dioses. Tepoztecatl no podía creer lo que veía. Es hermoso. Es el espíritu de la vida, dijo Quetzalcóatl. Aquí está la semilla del hombre verdadero. Al centro del jardín flotaba una mazorca enorme, envuelta en energía pura. Pero frente a ella, enroscado como serpiente de fuego, dormía un ser gigantesco, el guardián del maíz. Un dragón de obsidiana y ceniza,
con ojos cerrados y alas hechas de humo. ¿Ese es? Preguntó Tepoztecatl en voz baja. Sí. Es el espíritu protector. Nadie puede tomar el maíz sin su permiso. Quetzalcóatl se acercó lentamente, sin hacer ruido. Sacó una pequeña hoja de jade y con ella cortó una de las espigas flotantes. En cuanto la tocó, el dragón abrió los ojos. Y el mundo tembló. El rugido del guardián llenó la cámara. Fuego y viento lo envolvieron todo. Tepoztecatl alzó su bastón, listo para defender a su compañero. ¡Corre!, gritó Quetzalcóatl. Ya tenemos lo que vinimos a buscar. Los dos salieron corriendo por el túnel mientras el dragón los perseguía, lanzando llamaradas que hacían vibrar las paredes. Piedras comenzaron a caer. Tonacatepetl rugía como nunca. En el exterior, la montaña expulsó humo negro. Nubes se arremolinaron en el cielo. Y en el Mictlán. Mictlantecutli sonrió. Ya lo tienen, ahora vendrán por mí. Capítulo 4. El robo del maíz. La montaña ruge, el dragón despierta y los dioses huyen con el corazón sagrado de la nueva humanidad, el maíz. Pero llevarlo al mundo no será tan sencillo. Algo se ha despertado en lo profundo, y no está dispuesto a permitir que la vida vuelva a florecer. El aire se volvió fuego. Tonacatepetl, la montaña sagrada, vibraba como si su alma estuviera siendo desgarrada. Las piedras se desprendían de los techos del túnel, y el rugido del dragón retumbaba en cada rincón de la tierra. Quetzalcóatl corría con la mazorca dorada entre las manos, su cuerpo aún debilitado por el sacrificio. A su lado, Tepoztecatl abría paso entre las rocas con su bastón encantado, cada golpe creando una explosión de luz que alejaba los fragmentos que caían. «¡Apúrate, viejo!», gritó el joven dios, sin dejar de correr. «Esa cosa viene por nosotros. No la llames cosa», jadeó Quetzalcóatl. «Es el espíritu del maíz. Y está furiosa». Detrás de ellos, el dragón de obsidiana volaba en espiral dentro del túnel, rompiendo paredes, derritiendo el suelo, y lanzando llamaradas que pintaban de rojo las entrañas de la montaña. Al llegar a la salida, una enorme roca cayó frente a ellos, bloqueando el paso. «No puede ser», exclamó Tepoztecatl. Quetzalcóatl cerró los ojos, concentrando las últimas fuerzas de su aliento divino. De su boca salió un soplido que se transformó en viento sagrado, levantando la roca con un estruendo ensordecedor. Cruzaron justo a tiempo. Detrás de ellos, el túnel colapsó. Tonacatepetl rugió una última vez, y luego, silencio. Los dos dioses cayeron de rodillas en la ladera de la montaña, jadeando, cubiertos de polvo y sudor. ¿Lo logramos?», preguntó Tepoztecatl, con una risa nerviosa. Quetzalcóatl asintió y alzó la mazorca dorada hacia el cielo. Esta brillaba con una luz cálida, palpitante, como si respirara. «Lo tenemos. El maíz está libre». Pero entonces, la espiga comenzó a marchitarse en sus manos. Primero una hoja, luego otra. El color dorado se tornó gris. Su luz se apagaba lentamente. «¿Qué está pasando?», gritó Tepoztecatl. «Es la maldición», susurró Quetzalcóatl. Mictlantecutli. Desde lo más profundo del Mictlán, el dios de la muerte lo había anticipado. Cuando el maíz fue liberado, él lanzó una sombra sobre su alma. Y ahora, sin un espíritu que lo habite, la planta no puede sobrevivir en el mundo de los vivos. En ese instante, una mariposa negra apareció volando alrededor de la mazorca. Era pequeña, frágil, pero irradiaba un resplandor sutil. Quetzalcóatl la reconoció de inmediato. Isel. La mariposa descendió lentamente sobre el maíz, y desapareció en él. La espiga volvió a brillar. «Está viva otra vez», dijo Tepoztecatl con asombro. «El alma de Isel ha entrado en el maíz», explicó Quetzalcóatl con una mezcla de tristeza y reverencia. «Ella lo ha elegido. Ahora tiene espíritu. Ahora tiene destino». Desde el cielo, una lluvia suave comenzó a caer. Cada gota tocaba la tierra como si la despertara de un largo sueño. En lo alto, Tlaloc, el dios de la lluvia, miraba con ojos severos. «Traen un regalo sagrado», dijo desde las nubes. «Pero toda semilla necesita agua y sangre. ¿Qué están dispuestos a ofrecer?». Los dioses sabían que no bastaba con tener el maíz. Debía sembrarse. Y para eso, se necesitaba un acto de fe. Tepoztecatl se adelantó. Su juventud brillaba, su alma era ligera, pero su corazón era firme. «Yo doy parte de mi esencia», dijo, clavando su bastón en la tierra. «Que el pulso de mis días alimente esta semilla». De su cuerpo brotó una chispa verde, que entró en la tierra junto con la mazorca. Entonces, sucedió.
Una planta comenzó a crecer. Primero lenta, tímida, y luego con fuerza, como si el mundo entero la empujara hacia el cielo. En segundos, una milpa alta, frondosa, llena de espigas, se alzó ante ellos. El maíz estaba vivo. Y no solo eso, estaba despierto. Las espigas vibraban como si susurraran. Quetzalcóatl escuchó las voces del futuro, los cantos de los pueblos por venir, los rezos, los altares, los fuegos. El maíz traía consigo la promesa de una humanidad con alma. Pero el cielo se oscureció de nuevo. Desde el sur, una nube negra se aproximaba, cubriendo montañas, árboles y ríos. Era una sombra espesa, pesada, y dentro de ella, caminaban miles de figuras. Sombras, espectros, antiguos errores. No puede ser, murmuró Tepostecatl. ¿Qué es eso? Es el ejército de la muerte, respondió Quetzalcóatl. Mictlantecutli no permitirá que la vida renazca sin lucha. En el horizonte, la figura del dios del inframundo apareció entre la niebla. Llevaba un cetro de hueso y una corona de calaveras. Sus ojos eran pozos sin fin. Regresen el maíz, dijo con voz que quebraba montañas. Pertenece al silencio. Pertenece a mí. Quetzalcóatl se puso de pie. Ya no. Ahora pertenece a la vida. El dios oscuro alzó su cetro y el mundo tembló. La batalla por el alma del maíz estaba por comenzar. Capítulo 5. La semilla y el sacrificio. El maíz ha sido sembrado, ha despertado y ahora canta. Pero su luz ha atraído a las sombras. Mictlantecutli, el dios de la muerte, marcha hacia el valle con su ejército de espectros. Para proteger la nueva vida, los dioses deberán ofrecer algo más que fuerza, deberán dar parte de sí mismos. La semilla ha germinado, pero aún no está a salvo. La milpa brillaba en medio del valle como si fuera un pequeño sol en la tierra. Sus espigas danzaban con el viento y cada hoja susurraba un canto sagrado, suave como arrullo de madre, antiguo como la noche misma. Tepostecatl se arrodilló frente a la planta y colocó sus manos sobre la tierra húmeda. La sentía vibrar. El alma de Isel estaba allí, latiendo dentro del maíz, dándole vida, dándole propósito. ¿Escuchas eso? Murmuró. Está viva. De verdad está viva. Quetzalcóatl la sintió. Pero su rostro seguía serio. Sentía el temblor bajo sus pies. No era la emoción del nacimiento, era la amenaza de la muerte. En el horizonte, la sombra avanzaba como una ola silenciosa. Y en su centro, la figura imponente de Mictlantecutli, con sus ojos huecos y su voz como eco de cráneos rotos. Ese maíz no es tuyo, tronó el dios del inframundo. Fue sembrado sobre tierra condenada. Su alma me pertenece. Quetzalcóatl se puso de pie. Sus plumas de jade relucían con la luz de la planta. Ese maíz fue creado con amor, con memoria, con esperanza. Pertenece a los hombres que aún no nacen. Tú no tienes poder sobre ellos. Mictlantecutli extendió su cetro. Un rayo de oscuridad atravesó el cielo, dividiendo las nubes. Del suelo emergieron figuras deformes, espectros de las antiguas humanidades, los hombres de barro, los de madera, los de piedra. Vacíos, torcidos, guiados solo por la ira de haber sido olvidados. Tepostecatl tragó saliva. ¿Qué hacemos ahora? Defendemos la vida, respondió Quetzalcóatl. Cueste lo que cueste. El dios de la lluvia, Tlaloc, descendió de los cielos con sus ojos de tormenta. A su lado, Xochiquetzal, vestida con flores vivas que danzaban en su cabello. Y detrás de ellos, otros dioses menores, espíritus guardianes del monte, del río, del maíz silvestre, se unieron al círculo protector. No está solo, dijo Tlaloc, colocando su mano sobre el hombro de Quetzalcóatl. El maíz es parte de todos nosotros, agregó Xochiquetzal. Si él muere, nosotros también. El viento sopló con fuerza. La batalla estaba por comenzar. Pero antes, la planta del maíz comenzó a encogerse. Su luz se volvió tenue. Las hojas se curvaron como si sintieran miedo. Isel, murmuró Tepostecatl. Tiene miedo. Sabe lo que viene. Entonces, una voz surgió desde el interior de la espiga. Era suave, pero clara. Era ella. No puedo quedarme. No mientras la muerte me reclame. No, gritó Tepostecatl. Tú eres el alma del maíz. Sin ti, no hay nada. Debes proteger la semilla, respondió Isel. Pero no solo con armas, sino con amor. Y con esas palabras, su espíritu comenzó a desvanecerse. No te vayas, suplicó Tepostecatl, cayendo al suelo. No otra vez. Quetzalcóatl miró la planta. Entendió lo que debía hacerse. No basta con tener alma,
dijo en voz alta. El maíz necesita un corazón. Entonces, se acercó lentamente a Tepostecatl y le habló al oído. Tú eres joven. Tienes fuego. Tienes vida. Puedes fundirte con ella, no como muerte, sino como unión. ¿Estás dispuesto? Tepostecatl lo miró. Había miedo en sus ojos, pero también determinación. Sí. Se arrodilló frente a la planta, colocó ambas manos sobre el tallo y cerró los ojos. Su energía comenzó a fluir. Sus recuerdos, sus risas, sus dudas, sus cantos, sus danzas, todo pasó al alma del maíz. La espiga se iluminó de nuevo. Fuerte. Radiante. Como nunca antes. Y con ese renacimiento, Isel volvió. Ya no como una sombra del pasado, sino como una presencia viva dentro de la planta. Ya no estaba sola. Ahora tenía un corazón. Las sombras de Mictlantecutli se detuvieron. ¿Qué es esto? Rugió el dios oscuro. ¿Cómo se atreven a fundir alma y cuerpo con lo que me pertenece? Quetzalcóatl extendió sus brazos. El maíz flotaba en medio de los dioses, vibrando como un sol pequeño. Ya no puedes detenerlo. El maíz tiene raíz, y tiene espíritu. Una luz dorada emergió del suelo, del cielo, del interior de cada dios, de cada flor, de cada gota de lluvia. Las sombras de Mictlantecutli comenzaron a deshacerse una a una. Los hombres de barro se derritieron. Los de madera se partieron. Los de piedra se desmoronaron. Y el dios de la muerte retrocedió. Pero antes de desaparecer en la neblina del inframundo, lanzó una última advertencia. Si quieren conservar al maíz, deberán luchar por él. Cada día, cada ciclo, cada generación. Y se desvaneció. Los dioses miraron la planta. Estaba en paz. Fuerte. Viva. Pero Tepostecatl yacía en el suelo. Su cuerpo seguía ahí, pero parte de su espíritu estaba ahora fundido en cada hoja, en cada espiga, en cada semilla. Quetzalcóatl se arrodilló a su lado. Tu sacrificio no será olvidado, susurró. Vivirás en cada tortilla, en cada niño que ría, en cada canto al sol. En lo alto, el cielo se despejó por completo. El primer rayo de un nuevo sol acarició la milpa. Y por primera vez, el mundo olía a futuro. Capítulo 6. La guerra del crepúsculo. El maíz vive. Su espíritu está completo, unido al sacrificio de Tepostecatl y al alma luminosa de Isel. La nueva humanidad está más cerca de nacer. Pero la sombra no ha sido derrotada del todo. Desde las grietas del mundo, el Mictlán se revela. Se avecina una última batalla, no por la vida del maíz, sino por su permanencia en el mundo. El sol descendía lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre. La milpa sagrada se alzaba en el centro del valle, ahora más alta, más viva, más brillante. Cada espiga reflejaba el rostro de Tepostecatl, joven y eterno, fusionado para siempre con la nueva vida. Quetzalcóatl estaba de pie frente a ella, sintiendo un latido en su pecho que no era suyo, sino del maíz mismo. Ya está listo, dijo en voz baja. Ya puede alimentar el alma de los hombres. Pero la paz duró poco. Desde el poniente, una grieta se abrió en la tierra con un estallido de humo negro. De ella brotaron ríos de sombra, figuras que no tenían forma pero sí hambre. Eran los ecos del Mictlán, arrastrados por el rencor del dios que aún no aceptaba la derrota. ¡No! Gritó Quetzalcóatl. La guerra no ha terminado. Del cielo descendieron de nuevo Tlaloc y Xochiquetzal, seguidos por una legión de dioses menores, guardianes del maíz silvestre, espíritus del cacao, del nopal, del viento y de la música. Todos se reunieron alrededor de la milpa, formando un círculo de protección. Tlaloc levantó su bastón y la lluvia cayó como escudo sobre la tierra. Xochiquetzal, con sus flores vivas, invocó a las mariposas del alma, que volaban entre las espigas, envolviéndolas con energía sagrada. No dejaremos que lo destruyan, dijo Tlaloc, con los ojos como tormenta. El maíz es esperanza, añadió Xochiquetzal. Y la esperanza no se rinde. Desde el otro lado del valle surgió una figura envuelta en ceniza. Era Itztlacoliuqui, el dios del castigo, manipulado por las voces del Mictlán. Su cuerpo era de obsidiana quebrada, y sus palabras eran cuchillas. Los humanos no merecen este regalo. Rugió. Lo destruirán como destruyeron la tierra, los ríos y las estrellas. Yo los castigaré antes de que empiecen. Y avanzó con una lanza de hielo oscuro, directo hacia la milpa. Quetzalcóatl se interpuso. No pasarás. Los dos dioses chocaron en una explosión de luz y sombra. Cada golpe de Quetzalcóatl era una llama dorada. Cada ataque de Itztlacoliuqui era una ráfaga helada que agrietaba el suelo.
El cielo se partió en dos. Relámpagos caían sin dirección. Los árboles lloraban savia. El mundo contenía el aliento. Mientras tanto, dentro de la milpa, Isel despertaba. Su espíritu, ahora unido a Tepostecatl, sentía el dolor de la tierra, la furia de los cielos y el miedo de lo que aún no había nacido. Tepostecatl, ¿lo sientes? Sí, respondió su voz, suave como el viento. Nos necesitan. Y desde el corazón de la milpa surgió una figura nueva, un ser hecho de luz y hoja, de raíz y canto. Era un espíritu colectivo. Era la voluntad del maíz. Avanzó hacia el campo de batalla. Su sola presencia hizo retroceder a las sombras. Era un recordatorio de todo lo que podía ser, el alimento, el calor del fogón, las manos de una abuela, los rezos al amanecer. No era solo una planta. Era memoria viva. Itztlacoliuqui se detuvo. ¿Qué es esto? Es el primer hijo del maíz, dijo Quetzalcóatl, con lágrimas en los ojos. Una promesa. El espíritu del maíz alzó los brazos. De sus dedos salieron semillas que flotaron en el aire. Cada semilla cayó en la tierra y brotó al instante, creando un círculo de nuevas plantas. La sombra comenzó a quebrarse. Mictlantecutli, aún desde las profundidades, lanzó un alarido de frustración. Pero ya era tarde. La vida se había multiplicado. El mundo estaba renaciendo. Itztlacoliuqui cayó de rodillas. Perdónenme, dijo, con voz rota. Tenían razón. No todo está perdido. Xochiquetzal se acercó y lo rodeó con flores. Tlaloc envió una lluvia suave que curó sus grietas. El sol finalmente se ocultó, y en su lugar apareció un cielo estrellado, claro y sereno. Ganamos, susurró Isel desde el interior del espíritu del maíz. Apenas empezamos, respondió Tepostecatl. Ahora viene lo más difícil, vivir. Quetzalcóatl se arrodilló frente a la primera planta y la tocó con reverencia. Desde ahora, en cada hogar habrá un altar. En cada tortilla, una historia. En cada espiga, un dios escondido. El crepúsculo dio paso a la noche. Pero no era una noche de miedo, sino de promesa. Y bajo el cielo mexicano, el maíz cantaba. Capítulo 7. El viaje al Mictlán. El maíz florece en la tierra, protegido por los dioses y bendecido con el alma de Isel y el corazón de Tepostecatl. Pero desde lo más profundo del inframundo, Mictlantecutli prepara su último movimiento. La sombra no está derrotada. Si el alma del maíz no es liberada por completo, el ciclo de vida no podrá continuar. Y para lograrlo, hay que descender al Mictlán. La noche cubría la tierra con un manto silencioso. Las estrellas parpadeaban con calma, como si respiraran junto al maíz recién nacido. Pero Quetzalcóatl sabía que la paz era frágil. Algo en su interior no se aquietaba. Sentía que aún faltaba algo, una pieza del rompecabezas cósmico que no encajaba. El maíz está vivo, le dijo Tlaloc, observando los campos recién germinados. ¿Qué más falta? Su libertad total, respondió el serpiente emplumada. Mictlantecutli aún tiene parte de su espíritu retenido. Mientras esa sombra lo enlace, el maíz siempre estará en riesgo. Los hombres dependerán de la muerte, no de la vida. Xochiquetzal asintió con el ceño fruncido. Entonces, ¿vas a bajar? Quetzalcóatl miró el horizonte. El Mictlán no era solo un lugar. Era un estado del alma. Y para salvar la nueva humanidad, tendría que enfrentarlo una vez más. No iré solo. El espíritu del maíz, que contenía a Isel y Tepostecatl, se manifestó. Una figura luminosa, con cuerpo de hoja, ojos de fuego suave y una voz doble, como si dos almas hablaran al mismo tiempo. Si vas a descender, iremos contigo. ¿Están seguros? Preguntó Quetzalcóatl. Ya dieron mucho. Lo hicimos por amor, respondió Isel. Y el amor no teme al abismo, añadió Tepostecatl. Así comenzó el viaje. Los tres caminaron hasta la entrada del Mictlán, una grieta al pie del monte Popocatépetl, cubierta por niebla eterna. Frente a ella, un río de obsidiana fluía sin sonido. El aire se volvió frío, pero no de invierno, sino de ausencia. Quetzalcóatl respiró profundo y dio el primer paso. El descenso fue largo y sin tiempo. Pasaron por los 9 niveles del inframundo, cada uno con pruebas distintas. En el primero, cruzaron por un río de lágrimas. Isel sintió cada uno de sus errores del pasado, cada decisión equivocada, cada miedo. Y los enfrentó uno por uno. En el segundo, caminaron sobre cuchillas. Quetzalcóatl sangró, pero no se detuvo. Sabía que cada herida lo acercaba más a la verdad. En el tercero, fueron perseguidos por jaguares espectrales, devoradores de recuerdos.
Tepoztecatl soltó todo lo que alguna vez lo hizo dudar, y su alma brilló aún más. En el cuarto, se enfrentaron a una montaña que colapsaba sobre sí misma. Solo la unión de los tres los mantuvo en pie. Y así, nivel tras nivel, el inframundo se fue abriendo, aceptando su paso no con gusto, sino con respeto. Hasta que llegaron al último nivel, el Salón del Olvido, donde Mictlantecutli los esperaba. El dios de la muerte estaba sentado sobre un trono de huesos, rodeado de un silencio tan profundo que dolía. Han llegado lejos, dijo con voz vacía. Pero no tienen derecho de estar aquí. Venimos por lo que te robaste, dijo Quetzalcóatl, con el pecho en alto. El alma que no te pertenece. El vínculo que retienes. Mictlantecutli se puso de pie. Su figura era imponente, y su sombra cubría todo el salón. La vida necesita de mí. ¿O acaso olvidaron que todos regresan a este lugar? Yo soy el equilibrio. Sin mí, ustedes serían eternos, y eso es corrupción. Nadie quiere negarte, dijo Isel suavemente. Pero tú no puedes ser dueño de lo que aún no ha vivido. El dios oscuro se acercó al espíritu del maíz y lo observó detenidamente. Eres una mezcla peligrosa, amor, sacrificio, recuerdo, semilla. Si te libero por completo, ¿qué garantía tengo de que no olvidarás la muerte? Porque está en nosotros, respondió Tepoztecatl. No la negamos. Solo queremos que la vida no dependa de tu miedo. Hubo un silencio largo. Mictlantecutli levantó su cetro. La habitación entera tembló. Los huesos crujieron. El viento desapareció. Y entonces, bajó el brazo. El cetro cayó al suelo. Llévenselo, dijo al fin. Pero recuerden, cada mazorca crecerá sabiendo que yo la espero. Y cada hombre que nazca sabrá que algún día regresará a mí. Eso también es parte del ciclo. Una luz blanca emergió del suelo. Era la parte del alma del maíz que había estado encadenada. Se unió con la figura luminosa de Isel y Tepoztecatl. Por fin, estaban completos. Quetzalcóatl cerró los ojos. Habían logrado lo imposible. El regreso fue más rápido. El Mictlán se abría ahora con gratitud. Los 9 niveles los reconocían. Ya no eran intrusos. Eran portadores del equilibrio. Cuando emergieron, el mundo estaba en calma. La milpa los esperaba. Sus hojas se movían como si aplaudieran. Las semillas caían suavemente al suelo. El maíz estaba libre. Isel y Tepoztecatl se despidieron de Quetzalcóatl. Su misión había terminado. Pero no se irían del todo. Estaremos en cada siembra, dijo Isel. En cada risa de un niño frente al fuego, añadió Tepoztecatl. Y cuando el maíz crezca, también crecerá la esperanza, concluyó Quetzalcóatl. El sol se alzó por completo sobre el valle. Y los dioses sabían que la nueva humanidad estaba por nacer. Pero aún quedaba un paso más. Capítulo 8. Los hijos del maíz. El alma del maíz ha sido liberada. El equilibrio ha sido restaurado. Isel y Tepoztecatl viven ahora en cada semilla, y Quetzalcóatl ha completado su promesa. Solo falta un paso más, dar forma a la nueva humanidad. Los dioses observan. El mundo espera. Y el maíz canta. El amanecer llegó con una luz distinta. No era solo el sol asomándose por el oriente. Era el nacimiento de una nueva era. Una era tejida con raíces profundas, espigas doradas y cantos sagrados. La tierra, por fin, estaba lista. En el centro del valle, la gran milpa sagrada se extendía como un mar verde, danzando al ritmo del viento. Cada hoja susurraba un nombre, cada mazorca latía como un corazón. Dentro de ellas vivía la historia de todos los que habían dado algo para que el maíz floreciera, los dioses, los sacrificios, las almas, las lágrimas y la esperanza. Quetzalcóatl caminaba entre las hileras de plantas con paso lento y reverente. Sus pies descalzos tocaban la tierra como si besaran a una madre. Llevaba en las manos una vasija hecha de barro sagrado, y dentro de ella, el polvo recolectado de los antiguos huesos humanos. No los de los fallidos, sino los huesos primigenios, los que aún conservaban la memoria del origen. Se detuvo al pie de la milpa más alta, la que había crecido donde Isel y Tepoztecatl entregaron su espíritu. Es hora, dijo en voz baja, casi como una oración. Que la humanidad vuelva a nacer, pero esta vez, con alma. Tomó un puñado de polvo y lo mezcló con masa de maíz recién molido. Amasó lentamente, con paciencia divina. El barro ancestral se unió con la esencia del maíz, formando una pasta dorada, tibia, suave. Este será el cuerpo, susurró. Entonces, sopló sobre ella. Un viento suave, perfumado de flores y fuego, envolvió la masa. La figura empezó a tomar forma,
primero un torso, luego piernas, luego brazos, y al final, un rostro. Era sereno. Era nuevo. Era humano. Sus ojos se abrieron. Y en ellos brillaba la memoria de todos los elementos: tierra, agua, fuego, viento y maíz. El primer hombre verdadero había nacido. Quetzalcóatl lo llamó Tochtli, que significa conejo, porque su corazón era curioso, alegre y ágil como el de los conejos que saltaban por la milpa al anochecer. Luego creó una mujer, de sonrisa dulce y ojos de obsidiana, a quien llamó Citlali, estrella, porque su luz era suave, pero constante. Ambos se tomaron de la mano, y sin que nadie les dijera nada, se inclinaron ante la planta de maíz y colocaron sus frentes sobre la tierra. Entendían, desde su primer respiro, que no eran dueños de nada. Solo parte de un gran ciclo. Los dioses los observaron desde las alturas. Tlaloc les envió una lluvia cálida. Xochiquetzal les regaló flores para adornar sus hogares. Chicomecoatl, la diosa del maíz, les enseñó a sembrar y cosechar. Mictlantecutli, desde su reino, los miró con respeto. «Vivan», murmuró. Pero recuerden, todo lo que nace, regresa. Así comenzaron los días de la nueva humanidad. Tochtli y Citlali aprendieron a sembrar maíz, a preparar masa, a cocer tortillas en comales de barro. Aprendieron a amar, a cantar, a cuidar la tierra y a contar las estrellas por las noches. Sus hijos, y los hijos de sus hijos, esparcieron las semillas por todo el mundo. Donde caía una semilla, nacía un pueblo. Donde crecía una milpa, nacía una historia. Y así, el maíz se volvió vida, memoria, cultura y corazón. Los hombres recordaban a los dioses en sus rezos. Las abuelas contaban leyendas de Quetzalcóatl, Isel y Tepostecatl alrededor del fogón. Los niños escuchaban con los ojos abiertos y la boca llena de tamales. Cada año, en el primer brote, los pueblos levantaban altares. Colocaban mazorcas, flores de cempasúchil, velas, copal, y murmuraban agradecimientos. Porque sabían que no eran solo hombres y mujeres. Eran hijos del maíz. Y en cada espiga, seguía brillando la luz de quienes lo dieron todo. Isel, que encontró su lugar más allá de la muerte. Tepostecatl, que regaló su corazón joven para dar alma a la vida. Quetzalcóatl, que nunca dejó de creer que los humanos podían ser mejores. La historia quedó sembrada en el corazón de los pueblos. Y hasta hoy, en cada tortilla caliente, en cada ofrenda del Día de Muertos, en cada canción al sol, se escucha el eco de esta verdad. Mientras el maíz viva, el alma de la humanidad también vivirá. Fin de la historia.